Hay una realidad a la cual nos escapamos y ustedes son más conocedores que yo en esto, porque están en contacto con todos los políticos, ¿no? En cualquier espacio político, ojalá logremos la homogeneidad en materia de acciones, de los modos en que nos desarrollemos y llevemos adelante nuestras políticas. Siempre somos heterogéneos. Yo creo que como objetivo común acá es la intencionalidad de sacar la Argentina adelante. Y como ejes de campaña son muy similares ambos, ¿sí? Hablamos de una inflación, hablamos de priorizar al campo como motor productivo, de no ahogar, y en esto me siento esta tocada, digamos, como emprendedora, las pymes, es decir, hay una serie de acciones que coinciden. Claramente como personas, sí. En ese punto, Carolina, porque la gente que está del otro lado puede referenciar o puede llegar a preguntarse, pero Cambiemos fue gobierno hasta hace poco, entre el 2016 y el 2019, y sin embargo no sacó la Argentina hacia adelante. Las pymes cayeron 25.000 pymes durante la gestión de Macri, se perdieron 150.000 puestos de trabajo formales. ¿Por qué debería ahora confiar la gente en la propuesta de ustedes de cambiar la Argentina cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo y no lo hicieron? Al contrario, dejaron una Argentina mucho peor de lo que recibieron. Bueno, yo, como acá estamos en una Argentina con libertad de expresión. Por supuesto, claro. No coincido al 100% con ello. Claramente tampoco este último régimen de gobierno ha podido soslayar esto que vos decís. Entonces, lo que les decimos a la gente, les pedimos que con el agobio con el que nos hablan, porque es una realidad, la gente no está contenta, no es algo que es un discurso político, es algo palpable, ¿sí? La gente está enojada, la gente está muy molesta, a la calle no se puede salir tranquilo, el agobio de lo que sea retenciones, de lo que sea materia impositiva, es real, ¿sí? Hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que se han hecho mal en ambos gobiernos. Y hoy la gente es la que pide el cambio, no es ni Carolina, no es Leandro, no es Juan, no es Pedro. Entonces, en este sentido, le damos la posibilidad a la gente que elija conforme a lo que considere, empatice, se sienta reflejada. Así que bueno, vamos por ese lado. Claro, pero uno imagina, Carolina, uno imagina que cuando se pide el cambio es para mejor, no para empeorar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, por eso marcaba que cuando se analiza la gestión pero peor, sí, pero peor de lo que estamos hablando de una inflación del 115%, y no lo digo yo, lo dicen los números, estamos hablando de un dólar arriba de 500 pesos. El dólar blue, ¿no? El dólar ilegal. El dólar ilegal, entonces, sí. Pero creo que tenemos que ser racionales. Acá hay que apostar al orden. Entendemos que las cosas no están ordenadas. Sí. Esa es nuestra perspectiva. ¿Y cómo se ordena? ¿Cómo se ordena eso? Porque escuchaba declaraciones hace poco de Elisa Carrió que justamente cuestionaba a cierta conducta o ciertos mensajes de Juntos por el Cambio que va en pos del orden, pero va a ser un orden en base a represión, incluso hasta muertes. Había advertido Elisa Carrió que está proyectando Juntos por el Cambio, y lo dice alguien de Juntos por el Cambio. Dice que además Juntos por el Cambio está proyectando un ajuste brutal. ¿Ese va a ser el orden que proyecta Juntos por el Cambio, Carolina? Yo no coincido con eso. Entendemos que cuestiones básicas no debemos gastar más de lo que ingresa, tenemos que unificar un tipo de cambio, no podemos tener, entendemos, diferentes monedas en el mercado, hay que terminar con el déficit de las empresas públicas, hay que apostar a ello, hay que sanearlas, es decir... ¿Está de acuerdo con liberar? Todos pueden tener una perspectiva, todos pueden tener perspectivas diferentes. Yo soy una persona que, si bien vos me estás invitando al análisis, yo no entro en confrontación. Yo no, queda claro. Desde mi lugar como Carolina, desde mi lugar como Carolina, permíteme terminar, hay que demostrar hacerlo, ¿sí? Yo creo que no hay que subestimar al electorado, la sociedad es inteligente, la sociedad... sabe votar, y bueno, les pedimos como fuerza política de la oposición que acompañen el voto si así lo consideran, y podemos
demostrar que confían en nosotros, de dar vuelta a la página de nuestro Chaco y desde lo que me toca a mí como legisladora nacional, que mi función va a ser defender los derechos de un Chaco desde mi punto de vista y desde mi espacio, y a Leandro, a quien represento, en ese punto, Carolina, le hago una consulta porque usted dice, a mí me va a tocar defender a los intereses de la provincia de Chaco. ¿Qué va a pasar con el tema de la coparticipación, en donde en esta discusión que se dio a partir de un fallo de la Corte, que surgió a partir de un reclamo de Horacio Rodríguez Larreta por fondos vinculados a la coparticipación federal, que este fallo de la Corte favoreció a la ciudad de Buenos Aires, que es considerada una de las ciudades con mayor recursos, comparado a los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires con Bélgica, por ejemplo, y el fallo de la Corte favoreció a este giro de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, y muchos dicen, muchos gobernadores, que fue en detrimento de las provincias. ¿Usted está de acuerdo que la coparticipación beneficia en este aspecto, a partir de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la ciudad de Buenos Aires, en detrimento de las provincias? ¿Va a defender al Chaco ahí? Claro que sí. De hecho, que el Chaco es la cuarta provincia con mayor índice de coparticipación que recibe en el país. Eso está en los números. Si la Corte Suprema ha fallado en consonancia, es porque debe tener argumentos más que suficientes. Yo no creo, porque soy una defensora de lo que es la República, y considero que los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, tienen independencia. Yo soy una convencida de eso, y hay que luchar por ello. Entonces, en este contexto, claramente voy a seguir luchando porque nuestra provincia siga siendo el cuarto, que recibe el índice del cuarto lugar de la Argentina, impulsar a que siga creciendo, pero sí tener un control de qué es lo que se hace con ese dinero que ingresa a la provincia, ¿sí? ¿Cuál es el destino? Porque esa también es mi obligación. Sí, claro, pero por supuesto ahora... Con lo que es el gasto público. Entonces, en este sentido, si la justicia ha dicho, se acompañará y se acordará que no tenemos nada que ver, porque entiendo que no nos roza desde nuestra provincia como Chaco, porque, insisto, tenemos uno de los índices más altos coparticipables de nuestro país. Sí, en realidad también, Carolina, hay que marcar, cuando usted resalta eso de la independencia del Poder Judicial, es bastante discutible. Recuerde usted lo que pasó en Lago Escondido, en donde había funcionarios macristas, directivos del Grupo Clarín, reunidos casi de forma secreta con varios integrantes del Poder Judicial y integrantes encumbrados, en donde incluso llevó a la renuncia de Marcelo D'Alessandro, que era el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Y uno de los que estaba ahí fue el que llevó adelante justamente la causa, un representante de la justicia que llevó adelante ni más ni menos que la causa del reclamo que hizo la ciudad de Buenos Aires por fondos coparticipables. ¿No se puede ahí hacer una mirada muy de cuestionar esta circunstancia en donde Juntos por el Cambio habla de la independencia de poderes, pero después termina reuniéndose secretamente con la justicia y directivos del Grupo Clarín, entre otros, con fallos que después fueron favorables para la propia ciudad de Buenos Aires? ¿No le da un poco para sospechar acerca de esa definición de independencia de poderes? Discutirla por lo menos para decir, esto no está pasando. Hay operaciones judiciales claramente demostrables en la que ha accionado Juntos por el Cambio. Vuelvo a insistir, esa es tu percepción. No, pero son hechos, Carolina. Mire que Marcelo D'Alessandro tuvo que renunciar justamente por eso. Ya no es el actual ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo que renunciar por esa circunstancia, ni más ni menos. No es una opinión, no es una mirada, fue un hecho que ocurrió. Perfecto. Y del otro lado también podemos hablar de todos los procesos y lo que indica de que el Poder Judicial hace lo que debe hacer cuando corresponde, ¿sí? Yo, desde mi lugar, respeto, vuelvo a decir, se van a tener que purgar las cuestiones que tengan que purgar, va a tener que responder quien deba responder, se van a iniciar los procesos que se deben iniciar porque se va a auditar todo. Esa es nuestra posición y es la posición de Leandro dentro de la provincia.
hablamos de una ficha limpia, hablamos de no tener candidatos ni tener funcionarios condenados, y sin entrar en la línea discursiva a la que hacías alusión, también hay situaciones a las cuales los ciudadanos no podemos escapar, porque hay hasta filmaciones conociendo de funcionarios, exfuncionarios del gobierno nacional, con bolsas de billetes, es decir, no ir para atrás y cuestionarlo, estás en tu derecho. Yo creo desde lo personal y de lo que me convocaron aquí, haré la autocrítica que debe hacer, haré las evaluaciones que consideren y que están que me indique el gobernador de la provincia a partir de diciembre que si la sociedad nos acompaña va a ser Leandro Esdero. Mirando hacia el futuro. Te robo un segundito. Sí, yo les dije a los chicos, tengo 11:30 un compromiso y me están esperando. Lo último, si puede ser, Carolina. Carolina, sí, si puede ser lo último y le mandamos un gran saludo y agradeciéndole la diferencia de atendernos, sabiendo que está con una agenda apretada. Mirando hacia el futuro, hablando de lo que usted marcó recién, de que ustedes requieren la ficha limpia para los candidatos, Leandro Esdero está implicado en la causa PIM. Recuerdo declaraciones de Aida Ayala, diciendo... En el expediente judicial no hay nada. Pero hay declaraciones de Aida Ayala. Las declaraciones son declaraciones y como abogado te voy a decir que lo que está en el expediente es lo que existe y lo que vale y lo que la justicia investiga y lo que no es lo contrario. Claro. Del mismo modo que yo también digo, y lo que vamos a priorizar también en este gobierno es seguir trabajando, sí, sobre todo lo que sea social, pero hacer un poquito de control, ¿no? Tristemente esta situación tan dura que está atravesando el Chaco, conocida por todos, que hoy nos tiene en el ojo de nación. Sí, pero un dato en relación a esto, Carolina. Carolina, no es un dato menor. Y la justicia misma sí. Es quien está demostrándole a la sociedad la verdad de los hechos, y se tendrá que ser responsable quien debe hacerlo. No, seguro, pero Carolina, no es un dato... Justamente es mi ejemplo, permíteme terminar, justamente es mi ejemplo, demostrarle a la gente que cuando la justicia actúa de modo independiente, caen quienes deben caer y pagan las personas que deben pagar, o los grupos, o quien fuere. Por supuesto. En este caso puntual de Leandro Esdero, han oficiado informes, han pedido, no han encontrado absolutamente nada. Leandro no tiene ningún tipo de vinculación con una cuestión que ya está para elevarse a juicio oral. La parte de investigación ha finalizado. Claro, entonces la justicia consideró de que no existía ningún elemento suficiente para imputarlo en la misma. Así que las consideraciones, interpretaciones y declaraciones son válidas claro. y las respetaremos, pero como me están esperando, termino, cierra la idea. No, pero está bien, no, solamente marcarle que cuando estalla la causa PIM, Sociedad Anónima, en el 2014-2015, Leandro Esdero era el jefe de gabinete de Aida Ayala, y Aida Ayala dijo públicamente que el que firmaba todas las documentaciones, todos los papeles, incluso en la causa PIM, era Leandro Esdero. Solamente marcarle eso, y no es un dato menor, me parece, pero, claro que no es un dato menor, y vos como periodista objetivo, y si te apegás a lo que es el expediente, vos sabés que Leandro no tiene absolutamente nada que ver, porque justamente se cerró la etapa investigativa y estamos en una etapa ya de debate donde se va a definir si existe inocencia o culpabilidad de alguno de los imputados, entre los cuales no lo encontramos a Leandro. Entonces, puedo entender las declaraciones, como muchas cuestiones se han dicho que tristemente esta gente ha dicho que, por ejemplo, con esta situación tan triste de la madre, no hago alusión porque hay una madre que sufre, que no han perpetrado crimen alguno, y la misma justicia está demostrando lo contrario. Entonces, en ese sentido es que hablo de la independencia judicial, de creer en los estamentos del Estado, y confiar en que las cosas pueden hacerse de manera diferente. Así que si me disculpan, no, por favor. Te juro que no, por favor. Agradecida de la entrevista, al contrario. a disposición. Que tengan muy buenos días. Igualmente, Carolina, gracias por la diferencia de atendernos.